Vamos a analizar estas cuestiones con Manuel Espinoza, profesor de Asuntos Internacionales y Geopolítica en la Universidad Americana. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Encantados de tenerte por aquí en un día en el que Donald Trump vuelve a ser el protagonista, que bueno, hace unos días hablaba de 50 días, este era el plazo, el ultimátum para Rusia, ahora estamos en una quinta parte, de 10 a 12 días, este es el nuevo plazo de Trump, el nuevo ultimátum, en una semana en la que se ha reunido con von der Leyen, ha alcanzado un acuerdo comercial con la Unión Europea, ayer se reunía con Starmer y ahora vemos este giro, no sé ya si decir sorprendente, de Donald Trump. ¿Cuál es tu valoración, Manuel? Bueno, conocemos nosotros bastante la forma de actuar en cuanto a imponer criterios o posiciones de negociación de Donald Trump. Eh, Son lógicos estos giros sorpresivos. Sin embargo, eh, también conocemos la mente fría de su homólogo ruso, Vladimir Putin, que como podemos decir o dicen en Rusia, viene donde ya se perdió el miedo. Y por eso vas a ver una respuesta como la de Dmitry Peskov, el vocero, quien dice, tomamos nota, pues una reacción bastante fría, calculada. Solo recordamos cuando durante la conferencia de Potsdam, el presidente Harry Truman y Roosevelt lidiaban cómo anunciarle a Stalin de que tenía un arma poderosa de capacidad de destrucción jamás nunca vista. Y Churchill convenció, ¿verdad?, a Truman de decirle que él, como había tratado más en la guerra con Stalin, pues era el que le iba a dar la noticia, porque recién había fallecido Roosevelt en abril del 45. Entonces, cuando le dio la noticia a Churchill, a Stalin lo vio fríamente y le dijo, le agradezco por su información, nada más. Y cuando regresaron y le preguntó Truman a Churchill, ¿qué te dijo? Me dijo que me agradecía por la información. Entonces le dice, no te entendió. Y le dice, sí, cómo no, ese viejo zorro me entendió. ¿Ya? Entonces, ese es un comportamiento de la diplomacia y soviética y rusa, que es una escuela que hay que entender la psicología de Putin, como te decía, viene de una institución bastante especial, donde los nervios ahí son muy bien trabajados. Él entiende de qué se trata, pero es un tanto risible que entre las potencias pues traten de imponerse una cosa u otra y de manera abierta, pues simplemente es una ventaja para Trump en cuanto a su opinión pública interna, como para el mundo que cree pues que todavía Estados Unidos es la potencia por excelencia en términos diversos, pues inclusive lo militar, porque Rusia con tanta cantidad de sanciones, pues estaría gritando eh, y pidiendo mercy, ya, cosa que no lo ha hecho. Y en términos militares, estamos viendo nosotros nuevos dispositivos militares modernos como cohetes hipersónicos, y esos son disuasivos que te permiten mantener el control de, de, de la situación. Pues nosotros estamos viendo que sí se está elevando la parada de la respuesta a ese tipo de amenazas, si se les quiere decir así, o de imposiciones en funcionarios altos como Dmitry Medvedev, que acaba de establecer algo bastante real en cuanto a cómo Europa ha sido humillada, o de Petrushev que fue jefe del FSB, ¿verdad? El sucesor del KGB y después presidente de Seguridad Nacional,
quien en su momento, cuando se habló sobre lo de Kaliningrado, si te acordás, pues él simplemente dijo, bueno, parece que esto es una escalada más de la guerra. Parece que los movimientos en los flancos del norte, al lado del Báltico de la OTAN, están tratando de hacerlo una realidad y nosotros simplemente vamos a reaccionar y vamos a reaccionar de una manera muy contundente, ¿verdad? Y y te decía lo de Medvedev, que al ver cuánta pérdida económica está teniendo Europa, dice ya es hora de que asalten Bruselas y cuelguen a todos los comisionarios europeos, incluyendo, dice, por supuesto, a la vieja loca de la Úrsula. O sea, hay niveles de respuesta para niveles de provocaciones. Y si vos mirás la psicología, la racionalidad de Putin, que a menudo está participando en mesas redondas, en altos foros, y explicando de nuevo de la lógica del por qué el inicio de la operación especial militar, su desarrollo tanto político, diplomático, como el avance militar, las perspectivas de negociación y la imposibilidad de las negociaciones, pues te muestra una diferencia pues de racionalidad en cuanto a cómo lograr entender esa problemática. Trump puede decir que va a ser pasado mañana, pero eso no va a cambiar ni la situación en el frente en desfavor a Ucrania, ni el avance que está teniendo en esta campaña de verano el ejército ruso en la región pues, de Ucrania Oriental. Bueno, pues pendientes de Ucrania, pendientes bueno, de este conflicto y de estos ultimátumos de Donald Trump, hoy respondía Dmitry Peskov, decía que están tomando nota de esta situación y además hablaba como de una desescalada en las conversaciones. Venía a decir como que se están separando las posturas. Hablaba yo antes de este viaje de Trump a Escocia, donde se ha reunido con von der Leyen, con Starmer. ¿Cuánto crees que tiene que ver tanto, bueno, en esta tensión que empezamos a ver de nuevo entre Rusia y Estados Unidos, como en este cambio, ¿no? Este giro con el plazo que le da a Vladimir Putin? ¿Crees que ha tenido algo que ver con el acuerdo comercial, la compra de armas, los millones que Europa va a mandar a Estados Unidos? ¿Crees que puede ser el motivo oculto detrás de este cambio de Trump y la tensión de nuevo con Rusia? Bueno, te puedo asegurar que conociendo un tanto el esquema de las matrices analíticas de la escuela rusa y soviética, lo que estamos nosotros presenciando en materia de relaciones económicas comerciales, en primer lugar entre los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Vemos que hay detrás toda una estrategia de las élites políticas, económicas, europeas, no solo de sumisión, sino de que a largo plazo cambiar un giro, porque ¿cómo va a ser posible que Europa acepte comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses, pero además va a invertir 600.000 millones de dólares en los Estados Unidos, abriendo sus mercados, ¿verdad?, con aranceles cero? Pero además de eso, adquirir gran cantidad de equipamiento militar norteamericano, enjaranando más la economía europea, del pueblo europeo, pero además de eso, creando capacidades militares que por sí ya son superiores a la de Rusia. La OTAN invierte más de 1.400.000 millones de dólares en su defensa. O sea, estamos hablando más del presupuesto militar de Rusia y China. Pero además de eso, cuando vos ves, la población de la OTAN supera casi en dos
a la población de Rusia, porque Rusia pues andará por los 145 millones, supongamos los 150 que se dicen ahora, pero la población de Europa es el doble. Sin embargo, siguen alimentando personajes siniestros como la Úrsula von der Leyen al pueblo europeo de que la amenaza rusa es inminente, es latente, que después de que caiga Ucrania va a caer Polonia, y así como fichas de dominó, pues Europa se va a tener que enfrentar con alguien que lo están dibujando con capacidades que no tiene. Claro, la guerra con la OTAN ya no va a ser en términos convencionales, pues, como nosotros pudimos observar durante la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria, va a ser en otros términos más rápido, más destructivo, más total. Pero entonces hay una estrategia, decía yo, según la matriz analítica de los rusos, de que todo esto es parte de un proceso donde al final, porque falta otro paquete mayor, Europa va a tener que pedir, desde hace rato se habla de un plan Marshall 2, y ahí de nuevo se beneficia la economía norteamericana, vuelve a tener a los europeos de la mano, solicitando más crédito y buscando cómo recuperar esa capacidad de industrialización que a su costa está obteniendo los Estados Unidos. Entonces, Rusia tiene muchos vectores analíticos en esas matrices, donde no todo te dice de que simplemente es el intento de un Donald Trump o un plan norteamericano por someter a Europa, sino por de alguna manera ya alinear a un conjunto de alianzas que para el 2028 o en el 2030 tienen las capacidades de entrar en un mayor conflicto con Rusia. Bueno, pues pendientes de Rusia, vamos a poner la mirada en Estados Unidos. Hoy, bueno, pues con la conmoción con este tiroteo en Manhattan y con últimas horas a este respecto, según se empieza a informar, el director global de Core Real Estate y director ejecutivo de Blackstone Real Estate Income Trust, Wesley Lepazner, ha muerto en el tiroteo que les contábamos durante todo el día en el centro de Manhattan. Es lo que comparte la compañía en un comunicado este martes. Dice: nos duele compartir que nuestra colega Wesley Lepazner estuvo entre quienes perdieron la vida en el trágico incidente ocurrido en 345 Park Avenue. No hay palabras para expresar la devastación que sentimos. Wesley era un miembro muy querido de la familia Blackstone y la extrañaremos profundamente. Era brillante, apasionada, cálida, generosa y muy respetada dentro y fuera de nuestra firma. Encarnó lo mejor de Blackstone. El atacante, Shane Tamura, de 27 años, que portaba un rifle de asalto, abrió fuego dentro del rascacielos de Nueva York, sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano, así como de gigantes financieros como Blackstone y KPMG, disparando fatalmente a 4 personas antes de quitarse la vida. Blackstone confirma que un alto ejecutivo ha fallecido en este tiroteo en Manhattan. Pendientes de la última hora, también de la señal en directo. Por cierto, pueden seguir lo que pasa minuto a minuto en nuestro canal de YouTube. En paralelo, Manuel, más allá de esta desgracia, esta tragedia que se ha vivido hoy en Nueva York, te quiero preguntar también por Europa, ¿no? Por este acuerdo comercial que llevamos citando desde el principio de la entrevista y sobre todo, bueno, más allá del dinero, ¿no? Que son millones y millones de dólares, se habla de que Europa, la Unión Europea, no tiene potestad ahora para pagar esto, que va a necesitar contratistas privados. ¿En qué punto deja esto a von der Leyen? Y también, ¿crees que es un antes y un después para la Unión Europea? ¿Se puede decir que es el principio del fin, este acuerdo que muchos califican como vasallaje o sumisión ante Estados Unidos? Yo no estoy tal vez un tanto de acuerdo con términos como la balcanización de Europa, porque lo que se trata es aquí de una estrategia de cohesionar los criterios y los intereses de las industrias corporativas, de la élite corporativa
europea, ya que es lo que más prevalece. Desgraciadamente, esa democracia que nosotros pudimos leer con tantos estudiosos y aportadores de la libertad del individuo a partir de la revolución industrial en Inglaterra, pues en Europa eso es un MIF, ¿ya? No existe, no es la voluntad popular o del pueblo europeo la que prevalece, simplemente es acuerdo entre élites que se benefician de manera mutua. ¿Por qué? Porque tras todo ese movimiento de traslado de empresas estratégicas, por ejemplo, para Alemania a los Estados Unidos, inclusive muchas se han movilizado a China, están dejando ver de que el corporativista no tiene bandera, no tiene nacionalidad, tiene intereses económicos que perseguir. Ahí está el gasoducto del Nord Stream 2 y Alemania parece, aunque muchos dicen pues de que el pueblo alemán es uno de los pueblos más cultos, más civilizados, parece que sigue siendo sumiso a toda esa estrategia de que por siglo ha tenido el anglosionismo y que los ha usado a ellos y a los franceses como carne de cañón. Ahí está el gasoducto del Nord Stream 2 y solo le cuesta mejorar la comunicación comercial con Rusia y que vuelva a funcionar. Y el gas vuelve a productos a precio irrisorio, muy bueno para la economía europea, ¿verdad? Del pueblo europeo, que es el que va a pagar y ya está pagando desde hace rato los costos por comprarle gas líquido tan caro a Estados Unidos, que no está haciendo más pues que beneficiándole su industria energética. Entonces, tal vez no es el fin de la Unión Europea, sí ha venido dando serios tropiezos que han demostrado mucha fisura. El Brexit, por decir algo, el comportamiento de los europeos durante la misma pandemia del coronavirus, ¿verdad? Vimos que no es una unidad monolítica, que en tiempos de verdadera crisis vaya a generar una respuesta comunitaria a favor de todos. E inclusive, pues, ahorita en el marco de del enfrentamiento entre la OTAN y Rusia por ese tablero geopolítico que es Ucrania, estamos viendo, pues, fisuras en política exterior donde unos están de acuerdo en cuanto a si seguir sancionando a Rusia, en que se siga la guerra, en si elevar el presupuesto militar a lo que les ha venido imponiendo Trump. Entonces, pudiéramos llamarle a eso debate democrático, pudiéramos tal vez llamarle, pero en realidad que en tiempos de crisis actual, de transformación de este mundo, de este orden mundial, pues no necesitas tanta vacilación, necesitas cohesión en muchos aspectos para poder seguir adelante, pero cohesión que te dé fortaleza a favor y no detrimento de tu propio de tu propia estabilidad, porque ya vemos nosotros a la inteligencia británica acusando a Rusia de generar otro tipo de guerra, de sabotaje al interno de las ciudades, y que todo este tipo de noticias, pues inclusive como el tiroteo que acabas de mencionar en Nueva York y otras cosas que vayan a darse, ya sabemos quién va a ser el culpable, va a ser Rusia, ¿ya? Entonces, me parece que tienen que cambiar el liderazgo perverso que tiene la Unión Europea en el rostro de personajes como la von der Leyen, porque de lo contrario, tal vez no habrá una balcanización, pero sí habrá una separación de intereses
al estilo de la vieja Europa, donde ibas a volver a chocar por el carbón y el acero, inclusive ibas a volver a chocar a niveles de guerra entre la misma Europa. Y acuérdate que en Europa un río cambia una cultura, ya, y ahí es otro país. Entonces, Europa es muy delicada entre sí misma y su cohesión históricamente. Desde luego complicado para la Unión Europea, veremos si es o no un punto de inflexión. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer contar con tu análisis. Muchas gracias, muy buen día. Siempre un honor. Un placer.